Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 12 de mayo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, empieza la veda a las 12 en punto de la noche, la veda electoral del PRD, pues camino al Congreso, que se realizará este domingo en el Salón B, en el Centro de Convenciones del Hotel Panamá. Bueno, eso obviamente marcará una impronta en todo el espectro político nacional. En un día en el que, ¿qué pasó en Colón? ¿O qué va a pasar? ¿Qué debe pasar pues, con esa reunión que debe haber de muy alto nivel entre los colonenses, los miembros del CUCO, y los delegados o los enviados por parte del gobierno nacional? Un día en el que nos preguntamos, ¿pueden quemarse 3 barcos a la entrada del Canal de Panamá de esa forma tan espectacular que se veía ayer desde toda la bahía? ¿Y cómo está el equipo de los bomberos para apagar un fuego de estas dimensiones? Un día en el que también terminó de forma lamentable uno de los misterios que había con estas desaparecidas de La Chorrera. Una asesinó a la otra. Parece que el cadáver fue arrojado por el agua de la Juela, ella se entregó ayer. Hay más de lo que pasó con esta chica. En un día en el que, en las noticias del mundo, pues las bolsas en caída libre. Vamos a hablar hoy de economía y de cómo nos va a afectar la inflación, cómo está afectando las grandes tecnológicas y las grandes pérdidas que han tenido durante este primer trimestre. ¿Cómo afecta eso a la vida diaria nuestra? Con un precio del petróleo estabilizado, pero con el precio del refinado pues, elevándose a niveles que no teníamos o que no habíamos visto nunca. Un día en el que los Estados Unidos amanece pues, con una estadística macabra. 108.000 fallecidos el año pasado por sobredosis de fentanilo. Desde el 2000 ha habido casi 1.000.000 de personas que han muerto pues, por sobredosis de esta droga sintética. Una verdadera pandemia afectando a los Estados Unidos. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como usted dijo, jueves 12 de mayo. Nos acercamos a fechas importantes en el calendario político nacional, en el mundo. La primera cosa, Fernando, darle un saludo a todas las enfermeras de este país. Hombre. Hermosa la de entrevista que le hizo José Luis a nuestra querida amiga Eusebia Copete. Sí, ella es Calderón Copete. Calderón de Copete. Miss Eusebia, nuestro saludo a todas las enfermeras del país y nuestra gratitud. Eso. A ellas. Yo le decía el día que me tocó hablar con ella, ¿cuántos de esos 8.000 panameños habrán muerto durante esta pandemia con la única compañía de una enfermera agarrándole la mano? ¿Saben? Todas las historias que tienen las enfermeras de este país, sobre todo en estos 2 largos años de pandemia, son extraordinarias. Y ojalá alguien las compile para que el país sepa el valor de nuestros ángeles blancos durante esta terrible pandemia del COVID-19. Bueno, muchas cosas están pasando en el mundo, sin duda alguna, pero muchas cosas también están pasando en nuestro país. Le voy a mencionar algunas que le vamos a tocar más adelante. Por ejemplo, usted se ha visto esos 3 barcos que se quemaron, que le estaba hablando Fernando esta mañana, simultáneamente. O sea, la primera cosa que uno se pregunta, la probabilidad de que eso ocurra, que se prendan 3 barcos al mismo tiempo. Esa probabilidad es casi cero. Esa es la primera pregunta que yo me hago. La segunda cosa es que me escribió un amigo mío para decirme, ¿tú has visto si en esos barcos pesqueros de atún están los atuendos de pesca? Que te inventaran algo. Son visibles, ¿no? Y me llama la atención este incendio y yo estoy seguro ya las autoridades han iniciado una investigación. Esto es una compañía de origen chino. Primero debemos explicar por qué se quemaron, qué estaban quemando y por qué simultáneamente. ¿Qué hacían ahí pescando atún? ¿Qué permiso tenían? ¿Qué realmente hay en esos barcos? Porque quemarse 3 barcos, ¿usted ha visto eso alguna vez? No.
Es una Sí, la batalla de Midway, una cosa así. es una guerra. Una guerra. Aquí no hay ninguna guerra. No hay ninguna guerra. ¿No? Y entonces la tripulación abandonada. Extraño. Nosotros esperamos una investigación y que nos digan exactamente qué pasó. Me llama la atención sobre eso. Un incidente de esta naturaleza frente al Canal de Panamá en este momento no es una cosa para jugar, como tampoco fue la ocupación de un ferrocarril transportando contenedores y el robo. Sí. Esas son imágenes desastrosas para la República de Panamá. Por eso hay que investigarlo. Me llama la atención eso. Pero en el mundo están pasando muchas cosas. Y la primera cosa que les voy a decir para que usted, mientras se toma su café, viene manejando, viene conversando, piense lo siguiente. Y hay una película, Fernando, que se está presentando en Netflix. Una serie, no es una película, es una serie. No es una serie. Sobre la mentira como elemento de guerra. El engaño. El engaño. Anoche la estrenaron extraordinaria, inglesa. En donde la inteligencia inglesa montó un plan para hacerle creer a Hitler que iban hacia Grecia y no cuando en realidad la invasión iba a ser a Sicilia. Y toda una trama que se montó y que, no sé usted que conoce la historia, Hitler cayó en la trampa. Bueno, generalmente la inteligencia alemana cayó en todas las trampas que le trataron. El mejor y eran hombres de eso es y mujeres dedicados exclusivamente a mentir. Y la película comienza así. En una conflagración, en una guerra, la verdad está cubierta por una red complicada de mentiras. Es una guerra. Lo concreto de la guerra son las bombas, los muertos, los heridos, la destrucción. Lo demás es la verdad oculta a través de la mentira. ¿Por qué le hablo de esto? Por lo de Ucrania. Usted recuerda que 24 o 48 horas antes, Putin, ¿qué decía? Que no había ninguna invasión, que eso era cuento de Occidente, de Estados Unidos, de Europa. Pero la inteligencia norteamericana tenía filtrado completo a Putin. Sabía los movimientos que iban a hacer. Y los generales de Ucrania tenían la información precisa de la movilización que iba a hacer Putin porque habían interceptado todas las comunicaciones del señor Putin y los esperaron en Kiev. ¿Y qué pasó en Kiev, Fernando? Bueno, desastrosa la derrota de Putin en Kiev. Estoy hablando de la guerra, estoy hablando de una batalla, de una guerra en desarrollo. Entonces, Putin nos engañaba a todos diciendo, no, mentira, eso no va. Esos son ejercicios. No solamente Putin, sino que RT días antes estaba diciendo de que la paranoia de Occidente de decir que íbamos a invadir. Y nos insultaba a todos los que de una u otra forma decíamos que esa invasión se iba a producir. ¿Está bueno? Bien. Les recomiendo que vean esta serie. Que es una película. Es una película, perdón. No es una película. De 2 horas, De 2 horas, además interesante. Mírela desde el principio, no se pierda nada porque es interesante cómo se montó este engaño, como el engaño que quiso montar. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias ahora de esta mentira que Putin nos ha vendido? Con una narrativa que el 9 de mayo le vendió a los rusos, porque ya el resto del mundo no cree eso. Sí. ¿Qué le dice Putin a Rusia? Bueno, que esto es una guerra contra los nazis, contra los fascistas, y que Ucrania era una amenaza para la seguridad rusa. Ucrania no tiene armas atómicas. Ucrania no ha invadido a Rusia. No. Pero él dice que es que él tenía información de que Ucrania se iba a unir a la OTAN, que tampoco estaba en la lista. Y produce esta invasión con un solo propósito, ampliar el imperio. Esa concepción nacionalista. Él es un zar, lleno de odios y maldades, cuyo objetivo ahora mismo es destruir Ucrania y apoderarse de las vías de comunicación. Y todo el mar de Azov. Bien. Pero le doy ese punto ahí porque fíjese lo que ha logrado el señor Putin. Ayer, el presidente de Ucrania, la primera ministra de Ucrania, perdón, de Finlandia y la primera ministra de Suecia,
ella no se llama Armstrong, se llama. Ella se llama Magdalena Armstrong, creo que se llama. La primera ministra de Finlandia visitaron el Reino Unido. Y hoy, en la mañana de ellos allá, que a mediodía, a esta hora que estamos nosotros hablando con ustedes, el presidente de Finlandia y la primera ministra proponen que Finlandia se una a la OTAN lo más rápidamente posible. Y por ese mismo camino va Suecia. Dos países, en el caso de Finlandia, Fernando, de más de 80 años de neutralidad. Y Putin amenazó a Finlandia de que si hacían esa movida, él iba a poner misiles atómicos. Lo que ha logrado Putin con su guerra es estrechar la unidad europea para la defensa. Entonces, en vez de disminuir lo que él llama el peligro, lo que está aumentando es la necesidad de Europa de mantener un puño de acero para protegerse militarmente y no quedar a la intemperie como quedaron con la Segunda Guerra Mundial. Y no depender nada más que de ellos. Esto está pasando en Finlandia. Yo sé usted que conoce Europa, Fernando, Finlandia y Suecia son países, además, dominados por gobiernos socialdemócratas. No es la derecha. No. Ni es la izquierda marxista, porque estos no son marxistas. La socialdemocracia europea es otro tipo, pero no es la derecha nacionalista. Y Europa está manejada, sobre todo en esta parte de Europa, por la socialdemocracia y por mujeres. Y por mujeres, lo más importante. Entonces ya hay una decisión tomada con respecto a esto. Y esto constituye un problema para el señor Putin, porque además de eso, escuchaba al ministro de Finanzas Robert Habeck, de Alemania, decir, Fernando y estimados televidentes y radioescuchas, que ellos podían buscar otras fuentes para gas que no fuera Rusia y petróleo. Y escuchen lo que voy a decir. En la mañana de hoy, o en la tarde de hoy, desde España, las autoridades de Qatar van a hacer un gran anuncio sobre energía. ¿Qué usted cree que van a decir? Sí, tienen Europa como nuevo cliente, es decir... El cliente más importante que van a tener ahora los cataríes, que tienen gas. Sí, los cataríes va a ser Europa. Va a ser Europa. Sobre todo ahora en verano, que baja la dependencia, y lo que decía el New York Times, este premio Nobel de Economía, que ahora en verano, pues como baja el consumo de gas, está para hacer todas las nuevas, buscar esos nuevos proveedores para cuando empiece el otoño, que es cuando empieza a usar el gas para la calefacción, pues ya tengas otros nuevos proveedores. Así que Rusia, pues mejor que se despida de su mejor cliente. Y fíjense que esto ocurre en el momento en que la primera ministra de Finlandia, la Marin Krugman. No, está hablando de No, fue el que escribió eso sí. de la dependencia del gas y cómo va a cambiar la tendencia ahora en verano. Anuncia esta decisión, Qatar. ¿Ustedes recuerdan la intervención del señor Putin en Siria? Estaba dirigida, y el aislamiento en la que él quiso meter con sus andanzas en el Mediano Oriente a Qatar, que fue aislada. Sobre todo por Arabia Saudita y los Emiratos. Para impedir que Qatar jugara un papel importante. No, es que esto está planeado, pero casi al milímetro. Y entonces, en este momento, preste la atención a estas declaraciones de las autoridades de Qatar. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque en la medida en que Europa resuelva su problema de suministro de gas y de gas de combustible, de petróleo, se liberan otras cantidades de petróleo que hacen que la oferta sea mayor que la demanda y se va a producir, ¿qué cosa, Fernando? Una caída del precio del petróleo. Y esto va a tener un efecto terrible en la economía rusa, que es, recuerden siempre, un petroestado lleno de gente corrupta. Manejado por una cleptocracia que recibe casi 800 millones de euros por día. ¿Sabes lo que es eso? ¿Ah?
Entonces ahora Putin se encuentra ante el problema de buscar mercado para su petróleo, que no es fácil. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio lo va a poner? Porque le era más barato. ¿Así? Claro. Y Alemania, que se dio cuenta del error de la dependencia de ellos, de Rusia, que se lo había advertido no Biden, se lo advirtió el presidente Donald Trump. No solamente eso, José, sino que estamos hablando de la destrucción de Siria para no tener un gasoducto, un oleoducto que pase por ellos, porque pues, están estas antiguas repúblicas, sino el dinero que metió Rusia en estas organizaciones ambientales y ecologistas para poder concienciar a los alemanes que la energía atómica era mala. ¿Para qué? Para depender del gas. Es decir, esto es algo que viene cuadrándose desde hace mucho tiempo. Y este es por eso que yo partí diciéndole que vieran esta película. Porque la guerra que estamos viviendo ahora, la verdad, el corazón de la guerra está bloqueada por una red de mentiras y de acciones que cuando usted las va despejando, se da cuenta que el centro de la verdad era que este plan de Putin, esto de Ucrania, no es algo casual, forma parte de una estrategia, y él pensó, donde se equivocó él, fue en análisis cómo iban a reaccionar los aliados europeos y los Estados Unidos. Y fíjense lo que pasa ayer. ¿Sí? Usted no se ha dado cuenta que Putin ha bajado la intensidad de su discurso y ha escondido sus autos. Por ahí vendrán, porque la guerra no va a acabar. En marco de esto, los Estados Unidos ayer aprobó, y le voy a dar esta cifra para que usted la grabe aquí, nuestros legisladores. Fíjese, ayer se sometió a consideración de la Cámara de Representantes, que está integrada en una mayoría demócratas y una minoría no despreciable, cerca de 200 representantes, se sometió a votación un paquete de ayuda a Ucrania por 40.000 billones. Wow. No es cualquier cosa. ¿Usted sabe cómo fue la votación? Solo 57 se opusieron a esa ayuda y los 57 fueron republicanos. Pero los republicanos tienen cerca de 200. Es decir, un bloque fundamental de republicanos se unió a los demócratas, a la propuesta de Biden, para aprobar en la Cámara Baja una ayuda a Ucrania por 40.000 millones de dólares para darle resistencia a la guerra que viene. Y el Senado... O sea, que dan por sentado que va a ser una guerra larga. Sí, el Senado de los Estados Unidos lo va a aprobar la próxima semana. O sea, en esto se equivocó Putin. Y se equivocó en Europa. Y ahora son estos países con 80 años de verdadera neutralidad, que ahora van a la OTAN. Y les quiero decir, la OTAN no es una organización ofensiva. Es defensiva. Es eminentemente defensiva. Y si usted ve la estrategia de la OTAN en el tipo de armas, la propaganda rusa y China vende a la OTAN como una fuerza de invasión. Usted puede contar, salvo en el caso de Yugoslavia. Sí, es que... Y en el caso de Afganistán. Más acciones tuvo el Pacto de Varsovia para destruir a Hungría. Y a Checoslovaquia. A Berlín. Y las intervenciones en Polonia. O sea, lo que quiero contarle con esto es que mire siempre esto con objetividad. ¿El señor Putin tiene razón en algunas cosas? Claro que tiene razón en algunas. ¿Qué tiene razón el señor Putin? En que necesitamos un plan mundial de coexistencia. Pero él no cree en la coexistencia. Y ahora se encuentra, además de todo esto que está pasando en Occidente, se encuentra con un problema en la República Popular China. Que ante el problema del COVID y la teoría del presidente Xi Jinping de cero COVID, hace encerramientos, cuarentenas brutales, y los motores de la economía china, que Shanghai y Beijing, se encuentran bajo brutales encierros, que ha creado desconfort, pero además ha parado los motores del desarrollo y ha hecho a China menos capaz de poder ayudar a Rusia en este momento, porque las exportaciones chinas más importantes van hacia Europa, van hacia los Estados Unidos, no hacia Rusia. Rusia no es el mercado de China. China es un importador neto de energía de Rusia, eso es todo. Y ahora Japón, dándose cuenta de esto,
¿Con quién está haciendo Japón alianza? Fíjese usted que Japón está haciendo alianza con Corea del Sur, con Australia, buscando acercamientos con la India, buscando acercamientos con Taiwán comerciales y buscando acuerdos con Rusia frente al mar de la China. Entonces, Japón, con una economía intacta, es la tercera economía del mundo, para que ustedes tengan claro, y con un nivel tecnológico importante, le están infringiendo un problema grave a Putin. ¿Sabe cuál es? No hay suministro de repuesto, ni para los aviones, ni para los tanques que se dañan, porque los chips, todo eso venía importado. ¿Y ahora por dónde van a entrar? ¿Se das cuenta? Entonces, en este mundo, lo que le estoy contando es que nuestra región se ve afectada porque la guerra de Ucrania es de carácter mundial. No solamente por las bombas que caen, por los muertos que caen, sino por los efectos que tienen ellas. Nosotros tenemos hoy una inflación. Por ejemplo, en Panamá, ¿qué estamos diciendo? Alguien por ahí se le ocurrió decir que mañana iban a subir los precios de la gasolina. Mañana no hay ningún aumento de precio de nada. Lo peor es que lo dijo el secretario de Energía. Pero no es cierto. Primero porque aquí los precios se anuncian de manera cada 15 días. Cada 15 días. Y esta semana apenas pasa una semana de ese anuncio. No va a haber ningún anuncio. Ni nadie le esté diciendo a nadie que los precios de la combustible van a subir mañana. No, eso no es cierto. Será la próxima semana. Que van al alza, hay una tendencia al alza. Sí, nosotros no sabemos. Fíjense lo que pasó ayer. Ayer el combustible, el petróleo comenzó a caer drásticamente. Y subió cuando se hace el anuncio de las reservas de productos refinados. Las reservas habían caído. Y como consecuencia se produce un alza. El petróleo ayer terminó en $105 y se recuperó un poco el cobre en 4.30. Entonces, esto es la realidad. Es en esta mecánica en la que nosotros nos vamos a mover. ¿Y qué tuvo que hacer Europa? Salvo España, que se encuentra. Fíjense que en Europa los movimientos nacionalistas en el resto han bajado su volumen. Porque Europa está unida frente a una causa común. Bueno, es que lo de España, por ejemplo, no olvidemos que cuando en el 2014 empieza eso del proceso, Rusia le prometió a los locos esos que estaban tratando de independizar Cataluña 10.000 soldados para convertir a Cataluña en un paraíso de las criptomonedas. Sí. Obviamente no cumplió. Bueno, y toda la estrategia de Rusia ha estado ligada a golpear a Occidente y las democracias. A ver, golpearla. Y uno de los problemas más graves que yo veo en este momento es que ha llevado a China a tomar posiciones que desde mi punto de vista no le convienen a la República Popular China. La República Popular China es mucho más desarrollada desde el punto de vista económico que Rusia. Muchísimo más. Pero mucho. Si estamos hablando de 10 veces más. Rusia es un país en la que esta cleptocracia ha impedido que el pueblo ruso tenga desarrollo. Hay crecimiento y hay enriquecimiento ilícito de los ladrones que están al lado de Putin. Pero China ha logrado hacer un esfuerzo gigantesco en recuperar millones de personas de la pobreza extrema. Sí. Todavía le quedan millones. Gente que ha salido casi del neolítico. China pierde más por las aventuras de Putin. Pero en China hay un sentimiento anti-norteamericano que lo lleva a echarle la culpa al imperialismo norteamericano de todos los males del mundo. Y voy a ver, fíjense rápidamente en nuestra América. Esto nos lleva en nuestra América a que las fuerzas progresistas en nuestro país se consideran antiimperialistas, pero no del imperialismo ruso, no del imperialismo chino, del imperialismo norteamericano. Sí. Entonces, fíjense lo que está pasando en nuestra región, la fragmentación de estos movimientos y de la sociedad en general impulsado por la derecha ha producido un continente herido mortalmente por la división. Entonces, cuando yo oigo al presidente López Obrador ayer decir que él aspira a una América Latina como la Unión Europea, no tiene la menor idea cuántos años tomó Europa para formarse.
¿Cuántos muertos? Ese concepto de unidad. Es que eso es lo que vimos hacer nosotros hace 200 años. Pero él no tiene la idea de lo que eso significa. Hoy América Latina está más lejos de eso. Mucho más lejos. Con un Perú como está, con un Colombia como está, Ecuador, con un Ecuador, Argentina. con Argentina, con un Brasil, nuestras principales, y con el propio México. Que es económicamente Norteamérica, no tiene nada que ver con el resto del la continente. insurgencia de gobiernos totalitarios que han eliminado las posibilidades de desarrollo de nuestra nación. Observen nada más lo que pasó en Colombia con el asesinato de este fiscal. ¿Por qué lo matan a él? ¿Quién lo mata? Si usted estudia lo que ese fiscal estaba haciendo allá en Paraguay, en donde hay un triángulo donde opera el narcotráfico, siempre, y el terrorismo ha funcionado en ese triángulo, de la cual Paraguay es parte esencial. Bueno, este caballero estaba investigando, fíjese los casos, la operación de Ultranza Paraguay era una operación dirigida a los hermanos Rico y José, que manejaban una de las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero más poderosa de Paraguay. Y él incautó más de 100 millones de dólares en propiedades de esta gente. Estaba investigando una masacre que había ocurrido en San Bernardino, en donde intentaron y asesinaron a otro de los miembros de otro cartel. Y estaba además investigando otras personas que estaban vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero. Y a ese hombre lo matan. Cartagena. En Cartagena. En las Islas Darién, por cierto. En Barú. Barú, es la cosa. En Barú. Yo no sé por qué te dice Darién y me confunde, sí. porque suena como a Panamá, ¿verdad? Sí. Bien. Le cuento todo esto porque nosotros debemos entender esa dinámica internacional, cómo nos afecta a nosotros. Fíjense lo que estaba pasando en Paraguay y dónde lo van a matar. Y fue brutalmente asesinado. Sí, los en jet ski llegan Y los operadores del narcotráfico en Colombia están usando a Panamá como territorio. Y eso es un peligro. El cartel del Golfo, en estos días tomamos cuántos millones nosotros escondidos en una casa. ¿Ahí dónde lo encontramos? En Colón. en Colón. Porque ellos se dan cuenta de la costa, para ellos es muy importante. Y estos hermanos, entre ellos hay un pastor y político. Para que usted vea. Entonces, cuando López Obrador nos estaba hablando de esta unidad latinoamericana, primero tenemos que pasar por la unidad nacional de cada uno de nuestros estados y tener una conciencia internacional de un proyecto de nación que no es compartido. Aquí usted comparte el proyecto de nación que tiene Cuba. Por supuesto que no. Usted comparte el proyecto de nación que tiene Nicaragua o el que tiene Venezuela. O El Salvador. Entonces, para compartirlo, nosotros tenemos que partir de la base de que la mayoría de nuestros pueblos lo que desea es una democracia participativa, el derecho a poder hablar. Usted se imagina la cantidad de periodistas que han sido asesinados. México. ¿En México? Bien, le dejo eso de ese tamaño, porque vamos a hablar ahora de Panamá. Exacto. Lo que está ocurriendo, lo que está con el COVID, lo que está pasando con estos barcos. Me llama la atención estas insurgencias locales con la intención de en forma desproporcional reducir el poder de los sectores que tienen que bregar en la lucha contra el crimen organizado, que avanza a pasos agigantados. A la vuelta. Eso Así es.